cada 7 días muere un niño menor de 5 años por ahogamiento. Y esto se puede evitar, esto, digamos, o se puede buscar de que se disminuya mucho este número. Y sobre esto me parece interesante que abordemos la charla que voy a tener ahora, porque le quiero dar la bienvenida a la doctora Adela Armando, matrícula 7087, es médica pediatra, secretaria consultora del Comité de Prevención de Lesiones de la Sociedad Argentina de Pediatría. Doctora Adela Armando, mi nombre es Daniel, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. ¿Cómo están ustedes con este día caluroso? Muy caluroso. Que invita a la pileta y a estar en contacto con el agua. Por eso desde la Sociedad Argentina de Pediatría y desde la filial Rosario, donde también estamos trabajando con este tema, estamos preocupados y ocupados en función de los datos que bien ustedes tienen acceso, de que realmente los ahogamientos son prevenibles, y esto es muy importante. Más del 90% de los ahogamientos se pueden prevenir a partir de una supervisión correcta, cercana, sobre todo en los niños menores de 5 años, de una educación acuática respetuosa a partir de los primeros años de vida, teniendo en cuenta el desarrollo del niño, la edad, el estado físico, y a su vez teniendo entornos seguros. Esto es muy importante. Así que en esta semana estamos trabajando intensamente, porque ustedes ya deben haber conocido a través de los medios que ya hemos tenido víctimas fatales durante ya este mes pasado. Entonces, Daniel, yo les agradezco muchísimo, porque uno de los pilares para llegar a la comunidad son ustedes, los comunicadores. Por lo tanto, este año trabajamos no solo con los guardavidas, con el Colegio de Médicos, con la universidad, también con prefectura, de manera de poder evitar. Ustedes saben que los ahogamientos son más frecuentes, sobre todo en los países con menos ingresos o escasos ingresos, y nosotros tenemos que llegar a la comunidad teniendo la posibilidad de prevenir. Como decía, el 90% se previene antes, pero también tenemos acciones durante y después. O sea, siempre tenemos acciones que podemos realizar para evitar los ahogamientos, porque está demostrado que cada fallecimiento por ahogamiento va seguido de 3 o 4 niños, en el caso de los niños, que quedan con secuelas severas. Nosotros vemos la punta del iceberg, donde están los fallecimientos, que son los datos que nos informa el Ministerio de Salud de la Nación. Pero también tenemos en nuestros hospitales niños internados en las guardias con lesiones severas. Así que estamos en ese tema de poder difundir, y te agradezco mucho, Daniel, esta posibilidad. Bien, uno no puede evitar cuestiones que tengan que ver con la tragedia, porque muchos de los casos son evitables, pero hay veces que el descuido produce esa tragedia. Uno, cuando habla de tragedia, siempre se busca, y en la accidentología dicen que hay como mínimo 5 o 6 factores anteriores a la tragedia que han determinado que eso suceda. Y ustedes, yo decía, esos factores, y si hablamos de una piscina, hablemos de una pileta, ustedes... Daniel, Daniel, hay algo importante que yo quiero decir, que los ahogamientos son la segunda causa de muerte por lesiones no intencionales después de tránsito. O sea, primero está el tránsito, las lesiones por tránsito, y después siguen los ahogamientos. Y como bien decías, claro que podemos tomar medidas, pero además no hay una única medida que podemos tomar, porque es multifactorial. Claro. Y tenemos que, o sea, no hay medidas individuales, tenemos que pensar en medidas colectivas. Por lo tanto, sí, nosotros tenemos que pensar, en primer lugar, los niños pequeños, los menores de 5 años, no reconocen el peligro. Por lo tanto, siempre que estamos o sea, que tenemos niños en o cerca del agua, siempre tiene que haber un adulto designado, porque estamos todos cuidando a los niños, pero no está ninguno. Entonces, los países que han avanzado en esto, lo que hacen es, en las piscinas familiares, designan a uno
que puede ser el tío, mira, esta hora te vas a dedicar vos a cuidar a los niños. Además, ese adulto tiene que ser un adulto competente, no puede ser otro niño, porque los niños se distraen. Tiene que ser un adulto competente, que sepa nadar, que sepa reanimación cardiorrespiratoria. Nosotros estamos trabajando intensamente en capacitar a la población, porque está demostrado que una vez que se produce el ahogamiento, lo más importante es la reanimación inmediata en el lugar derecho. Entonces, tenemos que tener supervisión, tenemos que tener barreras, en esto es muy importante las barreras de contención para que el niño no acceda fácilmente, el niño pequeño sobre todo. El niño pequeñito se puede ahogar en pocos centímetros de agua. O sea, eliminar todos los envases que tengan agua, a veces un balde, a veces una zanja. Esto, por un lado, porque está demostrado que los ahogamientos de los niños más pequeños se producen en el hogar, mientras que los adolescentes, en los lugares de esparcimiento, en los lagos, en los ríos, en lugares donde ellos se zambullen y que de alguna manera son diferentes las estrategias. Pero volviendo al niño, lo importante es tener en cuenta que cuando tenemos una piscina, la primera barrera, decíamos, es el cuidado. Segundo, el cercado perimetral. Tercero, si tenemos que sea una puerta única, que sea de difícil acceso para el niño, que solo lo manipule el adulto, que no tenga una superficie perimetral resbaladiza, porque a veces los niños corren, se pueden golpear, y una vez que están debajo del agua, el agua enmudece, digamos. Sí. En realidad parece como que la gente piensa que cuando una persona se está ahogando, cuando alguien se está ahogando, levanta los brazos y grita, y no. Una vez que ingresó el agua, enmudece a la persona. Por lo tanto, los ahogamientos son silenciosos. Entonces, tenemos que también capacitar a los niños, no solo en natación, sino en competencias acuáticas, en poder conocer cuáles son los peligros. Y también, como les decía, poder reconocer una víctima, saber que si estamos cerca de una víctima que se está ahogando, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que, se está ahogando alguien, si yo estoy capacitada para poder actuar, primero tengo que llamar a emergencia, porque sola no voy a poder. Esto lo hacen, por supuesto, siempre los guardavidas. Pero si estoy ante esa situación, voy a llamar a emergencia, y si yo no sé nadar, no me voy a involucrar en esta actividad, porque va a haber 2 ahogados. Entonces, voy a tratar de acercar algún elemento de flotación para sacar a la víctima del agua, y si estoy capacitada para estar actuando, secar la víctima, y si no está respirando, poder estar generando la reanimación cardiorrespiratoria. Está demostrado que cuanto antes se inicie la reanimación cardiorrespiratoria, mejor va a ser la evolución de esa persona. Claro, para hablar un poco en criollo hay que oxigenar lo más rápido posible. Tal cual. Ese es el tema, porque eso evita un montón de situaciones a los que vos te referías. Hablabas de la punta del iceberg, que es la muerte, pero hay secuelas, porque cada segundo que no recibe oxígeno al cerebro produce secuelas. Tal así que hay grados diferentes de gravedad dependiendo del tiempo que estuvo sumergido en el agua. Bien. Entonces, esto es muy importante. Cuando ya llegó la ambulancia, ya llegó al hospital, ya estamos llegando tarde. Se pueden todavía realizar acciones, pero estamos llegando tarde. Entonces tenemos que siempre, nosotros hablamos de la cadena de supervivencia. Esa cadena tiene el 90-95% trabajar en la prevención. Y en realidad, como les decía, también en los adolescentes, es importante que no ingresen en espacios de agua, en espejos de agua que no están habilitados. Utilizar las horas de presencia de guardavidas, reconocer las señales. Nosotros estamos trabajando intensamente de manera de poder transmitir, sobre todo a los escolares,
que cuando van a la playa, los niños cuando van a la playa, conozcan qué significan las banderas en las playas. Las banderas de las playas, que nadie las ve, tienen un significado. Y cuando la bandera está roja, no se puede ingresar. Y si es la bandera negra, es porque hay una tormenta. Entonces, a ver, hay que poder reconocer eso. Yo tuve la posibilidad el año pasado, y lo vi, porque Uruguay trabaja muchísimo en sus costas. Ellos tienen un alto índice de ahogamientos, y hablando con los guardavidas, me decían, mira, Adela, nosotros estamos teniendo 0 ahogamientos en las playas donde estamos, en los horarios donde están los guardavidas. Y están tan educados que cuando apareció la bandera de tormenta, estaba llena la playa. Y en 5 minutos la playa se vació, no quedó nadie. Y lo vi yo, no lo podía creer. Entonces ellos saben que esa bandera significa que hay que dejar y que hay que desalojar la playa. Y cuando está roja, no tienen que ingresar. Y no hay que ingresar en lugares que no están habilitados. Los adolescentes y los jóvenes en general, lo que decimos es que no miden los riesgos. Entonces es como que subestiman el riesgo, y a veces también no solo ingresan en playas que no están habilitadas y sin guardavidas, sino que a su vez realizan deportes acuáticos sin el equipamiento adecuado. Nosotros insistimos que cuando un niño o un adulto está en una embarcación, tiene que sí o sí llevar chalecos salvavidas. Y usted, Daniel, habrá escuchado, en estos días tuvimos varios hechos de este tipo. O sea, no podemos minimizar, tenemos que conocer los riesgos del agua, porque de lo contrario no podemos estar tomando medidas de prevención. Así como también es muy importante que a veces, por una cuestión de seguridad, suponen que los bracitos o los flotadores a los niños le van a dar seguridad. Y no es así, porque el flotador se da vuelta y el niño queda, digamos, dado vuelta debajo del agua. Entonces, son varias capas. Nosotros decimos que son capas. Primero la supervisión, la educación acuática y generar entornos seguros, que yo creo que podemos entre todos generar entornos seguros para no tener niños ni adolescentes fallecidos este verano por ahogamiento. Y desgraciadamente hemos tenido ya varios casos, y sobre todo en los niños pequeños la supervisión es fundamental. Los adultos somos responsables del cuidado de los niños pequeños. Y esto no podemos dejarlo de lado, Daniel. Vos ahí en Rosario, nosotros aquí en Santa Fe, el río, nuestras playas, digamos. Vos sabés que siempre cuento una anécdota cuando se hablan de unas situaciones así, de cómo uno puede ir buscándole la vuelta. Yo vengo de un pueblo que está cercano aquí en la ciudad, y cuando yo era chico, en mi escuela primaria, el director le gustaba ir a la isla, a cazar, a pescar. Y él decía, no puedo entender, porque ninguno de los dos clubes, y estando tan cerca del río, tenían pileta de natación. Entonces, yo no puedo entender que la localidad de Montevera no tenga pileta de natación. Entonces hizo la gestión el director, que se llama, está en vida todavía, Arsenio Schnidrich, hizo la gestión en educación de la provincia para hacer la primera pileta en una escuela de la provincia de Santa Fe. Estamos hablando, yo tengo 56, estamos hablando de muchos años atrás. Y hasta el día de hoy se utiliza porque se arman las colonias de vacaciones para ese sentido. Y de hecho, Montevera los clubes no tienen pileta hasta el día de hoy. Claro, los escolares, hay que trabajar esto con los escolares. Y nosotros estamos trabajando desde la Sociedad de Pediatría, tenemos una mesa donde estamos trabajando conjuntamente con provincia, con educación, con el Colegio de Médicos, con la Sociedad de Pediatría, con la universidad, entre todo, porque son medidas sencillas. Y la verdad que pensar que muere un niño sano cada 7 días menor de 5 años es inaceptable. Es inaceptable. Entonces, yo ya tengo 45 años de pediatra. Te podés imaginar, Daniel, por mis canas, porque es como que la cámara me vende. Pero a mí me parece que es algo muy importante que podemos hacer como pediatras, como comunicadores. Ustedes tienen la posibilidad de estar en la casa de las familias. Y me parece como que es tan importante, ahora viene el verano, disfrutemos del agua. El agua es para disfrutar. Inclusive es muy importante que todo lo que sea la educación acuática sea una educación acuática respetuosa. Esto es muy importante.
No Bien. podemos enseñarle a nadar al niño y tirarlo a la pileta. Ujú. No, la familia tiene que disfrutar y de a poco el niño, de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a su desarrollo, va a ir adquiriendo habilidades y va a comenzar a respetar al agua y a su vez va a aprender a nadar y va a tener competencias para poder, de alguna manera, si se encuentra ante una de estas situaciones, no solo poder nadar y salir de la emergencia, sino también ayudar a otros. Yo celebro que la Sociedad Argentina de Pediatría ponga en cartel este tipo de temas en esta época, porque así como lo estamos charlando nosotros, a nivel nacional casi todos los programas están hablando puntualmente del comunicado de ustedes, y en esta época en donde, bueno, empezamos con la época de verano, con la época de piletas, y bueno, para algunos es incómodo el tema, pero hay que hablar estas cosas. Hay que hablar estos temas. Nosotros tenemos el privilegio de conformar el Comité Nacional de Prevención de Lesiones, que hace muchos años que funciona, que tenemos representantes de todas las provincias. Así que nosotros lo hablamos, o sea, aquí están hablando profesionales de Misiones, de Madrid, de Ushuaia, y la verdad que hace mucho que trabajamos temas y que ahora tenemos la posibilidad de poder contar con ustedes, los comunicadores, porque en realidad nosotros tenemos una misión que tiene que ver con cuidar, ¿no? Con proteger a nuestras infancias. Pero aquellos que ya tenemos varios años, que ya nos hemos retirado de la asistencia, porque yo ya no hago asistencia, sino solamente estoy dedicada a la docencia, porque estoy en la carrera de posgrado de pediatría, tratando de que los nuevos pediatras, ayer egresaron 20 nuevos pediatras presentando su trabajo final. Celebramos con la falta de pediatras que hay. Tal cual. Entonces, como ya tengo tantos años de pediatra, creo que trabajar en prevención es muy importante. Pensar que podemos evitar a que el niño pueda tener estas situaciones que son situaciones graves, son situaciones donde la familia no tiene consuelo después de esto. Y creo que son cuestiones muy pequeñas, conocer las banderas, designar un adulto responsable cuando están en la pileta, tener barreras, y fundamentalmente también hay otro tema que, bueno, ya es más general, porque también estamos trabajando con el Ministerio de Salud de la Nación, donde vamos a ver si podemos lograr una ley, digamos, federal de prevención de ahogamiento, porque también hay que tener en cuenta que en el caso de las inundaciones, bueno, ustedes en Santa Fe han tenido una importante, en Bahía Blanca hemos tenido también, siempre las inundaciones se llevan vidas. Y tenemos que saber cómo poder estar actuando ante esos casos. El cambio climático también nos está enfrentando ante estas situaciones. Por lo tanto, también la prefectura controlando que no esté una embarcación siendo conducida por alguien que ingirió alguna sustancia o bebió una bebida. O sea, yo creo, hay cosas que son básicas y entre todos yo creo que vamos a ir mejorando, porque las estadísticas fueron disminuyendo, o sea, en los años, estos últimos años, hay menor cantidad de fallecimientos por ahogamiento, pero los países pobres y los países de ingresos medianos, seguimos con una tasa alta. Es algo que se puede prevenir, Daniel. Yo te agradezco y bueno, tratemos de disfrutar el verano con el agua, pero con estos cuidados. Doctora Adela Armando, gracias por este rato. Ha sido realmente interesante la charla. Un placer, Daniel. Te dejo un abrazo y bueno, seguramente seguiremos en contacto. Hasta luego. Gracias, Daniel. Hablábamos con la doctora Adela Armando, matrícula 7087, médica pediatra, secretaria consultora del Comité de Prevención de Lesiones de la Sociedad